Destapada la relación íntima de Leonor y el guapísimo cadete, es un amor prohibido. Las redes se fijan en un gesto entre Leonor y uno de los cadetes. Queremos saber más de este salseo. Numerosos usuarios destacan uno de los saludos entre la princesa y uno de los compañeros. Leonor va haciéndose mayor y va quemando etapas. Ahora que ya es cadete, ha jurado bandera y jurará la Constitución a los 18 años, solo quedarán dos grandes momentos por explicar, el día que reine y el día que se case y tenga hijos. Por eso antes tiene que enamorarse. En su caso es como ir al ejército, Leonor es la única persona de todo el estado que está obligada a casarse. La monarquía pasa de padres a hijos y Leonor solo tiene un objetivo, tener descendencia. Por eso tendrá que escoger bien el que sea príncipe de Asturias y futuro rey consorte. De momento la chica tiene mal ojo. Ha salido con un alumno brasileño de Gales que pasó tiempo con los reyes pero que huyó. Y Pilar Eyre informó de otro novio, el hermano de una compañera de bachillerato, británico, que tampoco fue a buen puerto. Ahora todos quieren buscarle novio a los 18 y el guapísimo cadete que le hizo brotar mariposas en la barriga en el besamanos del 12, o es el máximo candidato. Se confirma que tienen una relación íntima. 2 horas ha durado el besamanos en la recepción en el Palacio Real a los más de 2000 invitados tras el desfile militar del 12 de octubre. Por primera vez ha acudido la princesa Leonor, que iba con el traje de gala del Ejército de Tierra, del que es dama cadete, el mismo uniforme con el que ha presenciado el desfile militar y portaba el toisón de oro, la máxima condecoración que entrega la corona y que recibió de manos de su padre en 2018. Las imágenes no engañaban, sonrisas, complicidad, nervios, emoción. El momento del besamanos era fuego. Pero había una cosa que chirriaba, la complicidad de los reyes Felipe y Leticia. Eso hacía sospechar que el chico era conocido de los padres de Leonor y el programa Fiesta de Telecinco ha preguntado. Sí. Fue Felipe quien invitó por sorpresa, sin avisar a su hija, a los 3 cadetes de primer curso de la clase de Leonor, una chica y 2 chicos. De aquí las sonrisas, se conocían porque son íntimos amigos, el grupo de la princesa. Leonor se temía que sería una tarde aburrida con el besamanos y los corrillos posteriores rodeada de adultos y autoridades y sin su hermana Sofía y su padre le concedió el deseo, los 3 amigos de la academia. El rey lo hizo contra la normativa del besamanos, donde lógicamente nunca se invita a cadetes de primer curso. El cadete guapo es el tercero en pasar por el besamanos y parece obvio que el favorito de Leonor. Pero hay un obstáculo a fin de que su amor derive en una relación, el cadete tiene novia. Esperaba que la princesa también fuera de calle, como se dice en círculos castrenses, pero finalmente mantuvo la vestimenta militar, la misma que llevaban algunos compañeros de la Academia Militar de Zaragoza que compartieron con ella su presencia, por primera vez, en un acto tan significativo como el de hoy y que formaban parte del grupo de invitados. No ha pasado desapercibido para las redes sociales el último de los invitados de la primera tanda, que era precisamente uno de los cadetes de esa academia. Numerosos usuarios han destacado el saludo entre ambos, en concreto la mirada y las sonrisas tanto de ellos como de los reyes en ese momento. Queremos saber más de este salseo, decía uno de los tweets. Los reyes y la princesa de Asturias rompieron el protocolo durante la recepción que ofrecieron en el Palacio Real para saludar a uno de los padres de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, el único que ha asistido al acto. Cuando Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, de 83 años, se acercaba a ellos lentamente, primero el rey y tras él la reina y la princesa de Asturias abandonaron el lugar que ocupaban por protocolo, para acercarse a él y saludarle. El rey también tuvo un gesto especial con la embajadora de Israel en España, Rodica Radian Gordon, con quien dialogó durante unos segundos tras el ataque perpetrado por Hamás. También asistió al acto el representante de la Autoridad Nacional Palestina, ANP, en España, Hasni Abdelwahab. Explica el citado medio que aunque Leticia y Felipe están encantados con cómo le está yendo a su hija en esta primera estancia en una academia militar, Leonor está muy adaptada e integrada en la Academia de Zaragoza, dijo la orgullosa madre de la criatura el pasado sábado, y que no solo los reyes, sino los nuevos compañeros en la academia, piensan lo mismo. Uno de los cadetes de primer año que ha compartido clase y actividades con la princesa durante este primer mes ha dicho que Leonor es una alumna más, cercana y risueña. En Zarzuela continúan preocupados con una obsesión que les preocupa, que la imagen de su hija en Zaragoza trascienda solo lo estrictamente necesario, y siempre por voluntad expresa de la propia Casa Real. Que traducido vendría a ser que no quieren ver ni en pintura ninguna imagen de la heredera que no toque ni oír ningún comentario que pudiera generar un descalabro en la institución.
Esta preocupación la pudieron satisfacer durante los 2 años que la joven ha estado estudiando el bachillerato en el internado de Gales, donde casi ni se ha visto a la hija de los reyes, solo el día que llegó y el día que se marchaba después de graduarse. Pero ahora, la preocupación ha ido a más, preocupación que existe en los diferentes ejércitos ante la dificultad de controlar la posible filtración de fotos de Leonor en los centros de formación militar, dicen en el medio. Desazón que aumentará dentro de muy pocos días, ya que el 31 de octubre la hija de Felipe y Leticia ya será mayor de edad. En Zarzuela son conscientes de que, desde que, el 17 de agosto, ingresó en la Academia de Zaragoza, ha pasado a ser la alumna estrella del centro, y lo mismo ocurrirá en Marín y San Javier. En los 3 ejércitos son conscientes del desafío que supone controlar la presencia de la princesa de Asturias, entre cientos de alumnos, armados, con un teléfono móvil con cámara de fotos y vídeo.